Bueno, invité a Valeria Moy para hablar de una de las instituciones, me parece, más importantes del Estado mexicano. Me refiero al Banco de México, una de las instituciones que yo creo funcionan muy bien. Yo en particular admiro mucho cómo se desempeña el Banco de México. Y bueno, últimamente ha estado esta institución ahí en la palestra debido a pues los reclamos que le ha hecho el presidente López Obrador de no haber repartido los remanentes del Banco de México. Vamos a tratar de entender a qué se refiere con esto de los remanentes y desde luego la decisión del presidente de no renovarle a Alejandro Díaz de León o no proponer a Alejandro Díaz de León para que se quede como gobernador del Banco de México. Valeria, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Leo, muy buenas noches. Bueno, si no mal recuerdo, tu columna se llama Peras y Manzana, ¿verdad? Sí, En la que escribes. sí, así. Explícanos con peras y manzanas qué son los remanentes del Banco de México, sin que se vaya a aburrir nuestro público, por favor. Perfecto. A ver, Banco de México al final del día es un banco y como cualquier banco tiene utilidades, tiene ganancias o tiene pérdidas. ¿De dónde vienen en principio estas ganancias o pérdidas? Porque uno podría pensar, bueno, pero Banco de México no es una institución con fines de lucro, ¿no? A diferencia de los bancos comerciales, pues el Banco Central no tiene fines de lucro y por ende no debería de estar buscando tener ganancias o evitarlo las pérdidas. Hay un punto muy importante aquí. Banco de México tiene las reservas internacionales, ¿no? Estos Sí, miles de millones de dólares, que es un montón de dinero muy importante para el respaldo, no del peso, pero sí de la política monetaria. Es muy sí. importante la conformación de las reservas Son internacionales. casi ya estamos llegando a 200,000 millones de Así es. dólares. No, no me los paga Foro TV a mí, por estar aquí No, no con te los ustedes. paga por cada No, programa, Leo. no. Yo pensé que sí. Bueno, como las reservas internacionales están en dólares, ojo, es bien importante esto, Ujú, están en dólares. sí. Cuando tenemos una depreciación del tipo de cambio, Ujú, esos mismos dólares valen más en pesos, son ujú, más pesos si se deprecia la moneda. Y pasa evidentemente lo contrario cuando hay una apreciación. Cuando tenemos fenómenos que deprecian la moneda, normalmente en pesos, porque los estados financieros del Banco Central ujú, están en pesos, sí. pues se va a ver como si el banco hubiera tenido una ganancia, Ujú, aunque sea únicamente un fenómeno de depreciación cambiaria. Pero esa ganancia es lo que al final del día se traduce como un remanente. Ahora, esa ganancia, el uso de esa ganancia, dado que el Banco de México no tiene fines de lucro, está normado. Entonces, esa utilidad o esas ganancias se tienen que usar en diferentes cosas. Y la ley de Banco de México lo establece con mucha claridad. ujú, Si hay ganancias, lo primero que se tiene que hacer es amortizar pérdidas que se hayan tenido en ejercicios anteriores. Tienes ujú, que cubrir los huecos que se hayan podido dejar en otros ejercicios. En segundo lugar, tienes que preservar el valor real del capital del banco, tienes que cuidar los activos, el capital que tiene el banco lo ujú, tienes que mantener y de ser posible incrementar en la misma medida en la que haya aumentado el PIB real. Y ujú, además, un tercer lugar es, tienes que constituir o el Banco Central tiene que constituir reservas adicionales, pues para que te permitan enfrentar una crisis ujú, eventual, ¿no? Una vez que cumples esas tres cosas, si por alguna razón te sobran recursos, ese pedacito son los remanentes. Y entonces, si tienes estos remanentes, la ley obliga a Banco de México a pasar esos remanentes a la Tesorería de la Federación. ujú, Y una vez que la Tesorería de la Federación recibe esos remanentes, en caso de que existan, la Tesorería de la Federación también está normada en el uso que se le puede dar a esos remanentes. O sea, los remanentes no es como si te encontraras una bolsa de dinero, los remanentes están normados en qué lo puedes usar y básicamente el 70% de los remanentes, de nuevo, en caso de que haya, ujú. tienen que usarse para el pago de deuda. Ok. Algo que es bien importante decir, Leo, es que los remanentes no son una cuestión voluntaria, o sea, no lo decide Banco de México, no es como, ay, este Ujú, año sí quiero que ujú, haya remanentes o este año ya no va a haber. No, 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 no es una decisión del Banco Central, es una cuestión que se da en términos generales por la depreciación o apreciación cambiaria
y se dictaminan los estados financieros. Una vez que los estados financieros están dictaminados, se establece cuánto hay para utilizarse en estos 3 rubros y cuánto queda de remanentes. Ahora, no es común que haya remanentes, hay que decirlo. Pero sí ha habido en el pasado, hay que decirlo, sobre todo en años donde se deprecia el tipo de cambio, es decir, donde se devalúa el peso, para que no se entienda la gente, ¿no? Este año creo que se generó una expectativa de que sí iba a haber remanentes, porque el peso llegó a estar a 25 por dólar, ¿no? Y cuando cerró el año estábamos por debajo de 20, en 19.90, ¿no? Entonces, bueno, pues al final del día, viendo el tipo de cambio, pues no hubo esas utilidades, no hubo esos remanentes que tuvieron que llenar en estas 3 cubetas que tú estabas diciendo, ¿no? Y eso es lo que enojó al presidente López Obrador, Valeria. Parece ser que se enojó el presidente por esto, Sí, pero es muy curioso porque el presidente, por un lado, presume que no ha habido depreciación y lo sí, muestra como sí. un logro incluso de su administración. Dicen el tipo de cambio está estable, no se ha movido, no se ha depreciado la moneda, pero al mismo tiempo quiere remanentes. Y estos dos objetivos no son No son consistentes. compatibles. Si No. quieres tener remanentes, esto básicamente se deberá a que hubo una depreciación del tipo de cambio. Entonces, no puedes presumir que no ha habido una depreciación del tipo de cambio o una devaluación, si queremos explicarlo así, Sí. y al mismo tiempo querer remanentes. Sinceramente, yo no sé en qué momento se generó esta expectativa de que iba a haber remanentes, porque esto está muy normado y siempre la Sí, determinación de los remanentes se da en abril, no se da antes, sí. siempre se da en abril y se decide. Y bueno, pues cuando no se cumplió esa expectativa, sí parece que el presidente se molestó por los remanentes. Ahora, esto es importante. No hubo remanentes y por lo tanto no llegó el cheque, digamos, del Banco de México al gobierno federal. Pero al haber bajado el tipo de cambio, que llegó a estar a 25, ¿no? El año pasado, a 19.80, 19.90, el gobierno federal se ahorró mucho dinero de la deuda externa, que está denominada en dólares. Y son varios puntos. Por El otro día supuesto. alguien me decía 3.6 puntos del PIB de ahorro para el gobierno porque no se depreció la moneda. Esto también no lo toma en cuenta el presidente, Valeria. No, lo que pasa es que parece ser que alguien le sugirió que los remanentes eran así como una bolsa de ahorros que Sí, eran transferibles. La verdad es que eso no son los remanentes, ¿no? Los remanentes están asociados a una pérdida o a una ganancia cambiaria del Banco Central y en ese sentido, pues su uso, su determinación y su uso están normados. Fue un error de quien sea que le haya explicado o generado esta expectativa al presidente, pues haberlo hecho, porque no tenía por qué haberse generado esta expectativa de remanentes, sobre todo cuando tuvimos volatilidad cambiaria, que eso sabemos que el que un día haya tocado el tipo de cambio 25 no quiere decir que todo el año haya vivido un proceso de totalmente, depreciación, como lo totalmente. vimos, ¿no? Déjame, me queda tiempo para una pregunta más, 1 minuto, por favor, Valeria. El enojo del presidente acabó en la declaración de que no va a renovarle el periodo como gobernador del Banco de México a Alejandro Díaz de León, quien yo, lo he dicho públicamente, creo que ha hecho una magnífica labor al frente del Banco Central. Va el presidente a nombrar a otra persona más de acuerdo al perfil, digamos, que quiere el presidente. ¿Cómo ves esto? Mira, era como casi evidente que no iba a renovarle el mandato a Alejandro Díaz de León, quien desde luego, en mi opinión, ha hecho un extraordinario trabajo y yo lo tengo en la mejor percepción desde el punto de vista profesional, me parece un profesional de primera. Pero Pero se le decía tú el y yo somos neoliberales, querida Valeria. Entonces, no, no. pero bueno, independientemente de eso, yo creo que es un gran profesional. Ahora, el encargo, el mandato de Alejandro Díaz de León Sí. vence en diciembre. Ujú. Yo no entiendo la necesidad de quemar un puesto 6 meses antes. Puede ser que el presidente ya hubiera decidido no renovarle el mandato, eso lo puedo entender Sí, muy sí. bien. Puede ser que el presidente haya querido tener a otra persona a cargo del Banco de México, eso también lo puedo entender muy bien. Pero no, lo que no entiendo es cuál es la necesidad de quemar al gobernador del Banco Central del país, de la principal institución monetaria, 6 meses antes de que termine su encargo. Me parece que le agrega ruido al sistema, le agrega volatilidad al sistema financiero que no es necesaria. O sea, ya estamos viviendo bastantes complejidades económicas como para agregarle una volatilidad adicional, porque al final del día la decisión la tendremos hasta que salga Alejandro Díaz de León de su mandato,
qué será en diciembre de este año. Entonces, no entiendo por qué hacer este anuncio y de la forma en la que se hizo. Pero la verdad, Valeria, yo creo que todos esperábamos que no le iban a renovar a Alejandro Díaz de León, que fue un funcionario que nombró el presidente Peña, y todos esperábamos que lo iba a cambiar. Lo único es que anunció que no sé si esto realmente introduzca un elemento de incertidumbre, ¿no? En todo caso, lo que lanzó fue un proceso de especulación de quién viene, ¿no? Entonces ya se están cruzando apuestas y pues a ver, ¿tú quién crees que viene? Yo creo que va a haber un movimiento hacendario por ahí. Ah, muy bien. O sea, Arturo Herrera no lo quiere decir Valeria, el secretario. Una bola de cristal, es lo que sospecho. No lo sé, evidentemente. Y por cierto, yo creo que sería un buen gobernador del Banco de México, Arturo Herrera. O sea, creo que tiene Porque no sé cómo se vería un tercer secretario de Hacienda en la administración, cuando la administración todavía no cumple ni un tercer año. ¿Y quién se va a quedar en Hacienda? Bueno, ya me voy. Gracias, Valeria. Un beso. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con el consejero Ciro Murayama para entender cómo se va a votar desde el punto de vista sanitario en las casillas el próximo 6 de junio.